queriendo que, eh, que asesoremos en algo. Y bueno, y la verdad que había preguntas recurrentes que nos decían, por ejemplo, vos sabés que no me puedo comunicar, yo hablo y no me entienden, digo una cosa y me salen con otra. Y bueno, la verdad que, y empezamos a buscar, a pensar, digo, no, Ariel es el indicado. Y bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio. Así que eh, me presento primero para los que se están sumando y que por ahí no me conocen. Yo soy Roxana Medina, soy coach ontológico profesional, especialista en enneagrama y formadora en comportamiento no verbal. Y bueno, soy directora de Fogland, Escuela de Coaching y Capacitaciones. Les digo a las personas que siempre cuando entren acepten, acepten las notificaciones para que después las charlas posteriores les avisen cuando empezamos. Nosotros estamos todos los miércoles a las 20 horas con distintos invitados nacionales e internacionales. Así que bueno, no se queden con esto, compartan para que lo que veamos hoy con Ariel le llegue a muchas personas. Así que bueno, bienvenido Ariel. Ariel es Ariel Goldbar, argentino, un reconocido coach a nivel nacional e internacional, conferencista, es speaker trainer, y la verdad, escritor del libro Oratoria Consciente. Y bueno, la verdad que para mí es un honor, la verdad, yo te admiro mucho, así que es un honor que estés con nosotros. Y bueno, el tema de hoy, ¿sí? Lo que entendiste no es lo que dijiste. ¿Qué nos decís de esto, Ariel? Bien, bueno, antes que nada, buenas noches, un gusto estar acá con vos compartiendo este rato, Roxana, y también compartiendo un espacio en vivo, interconectado con todos aquellos que están ahora dando vueltas allá en la virtualidad de Facebook, así que conectados, un placer. Parte de mi trabajo, precisamente, si bien yo en estos últimos años me he enfocado mucho en la naturaleza del proceso comunicacional, sobre todo en la exposición, o sea, al momento de hablar, más puntualmente la oratoria, ¿no? Algo que es transversal a toda mi actividad, pero también a mi vida, ¿no? No es menor. Porque pareciera ser que nosotros realizamos actividades como si aquello que hiciéramos en nuestras profesiones estuviera totalmente separado de nuestra vida personal. Bueno, Roxana, vos sos coach, seguramente estarás de acuerdo conmigo, o por lo menos a mí me pasa como coach, que no hay forma de separarlo. Podría si quisiera. Es más, tal vez se me ocurre un que otro colega que hace un trabajo impecable en separarlo para mostrar una identidad pública y después en su vida cotidiana es muy diferente, pero en general estamos todos en esa búsqueda. Y la comunicación no es menor en este sentido, por eso lo que entendiste no es lo que dije, es un poco el titular de algo que yo vengo también transitando hace tiempo. Más allá de la oratoria, yo creo que la comunicación es un proceso de construcción, ¿no? De valor, es un proceso de relacionamiento con otros y con uno mismo también, que tiene un montón de aspectos tan sutiles y tan obvios que solemos pasarlos por alto, ¿no? Nosotros nos comunicamos desde nuestra más tierna infancia, ¿no? A veces, al principio tal vez a través de llantos, ¿no? O a través de risas. Después, a partir del lenguaje verbal, con ciertas palabras, un poco más rudimentarias cuando somos más pequeños, pero después de grandes, toda la vida estamos expresándonos y estamos comunicándonos. E inclusive cuando vamos a un país cuyo lenguaje no conocemos, de alguna forma también nos estamos comunicando, ¿no? Es lo que decimos el habla, más allá de el lenguaje en sí. Entonces, esto de que nosotros lo hacemos desde tan pequeños, nos encierran un montón de obviedades y damos por sentado tanta cosa, que omitir algunas pequeñas cuestiones a veces nos genera ciertos dolores de cabeza que nos podríamos ahorrar. Los Y mi trabajo supuestos que precisamente dicen. es, claro, mi trabajo es básicamente buscar atajos, ¿no?
La pólvora, yo digo, ya se inventó, la rueda ya está rodando hace muchos años, el fuego ya se desarrolló hace mucho tiempo, entonces no vamos a estar inventando cosas nuevas, pero sí podemos recordar cosas que generalmente olvidamos. Sí podemos expandir nuestro registro, nuestra conciencia, para poder mirar un poquito más allá de lo obvio, salir un poco del berrinche o de la tosudez, o del enroscarnos a veces, o querer pasarlo todo por la cabeza, para poder crear conexiones más cotidianas, más genuinas, más auténticas, más sustentables. Esa es la base de mi trabajo, ¿no? Y esta charla, bueno, lo interesante es que yo acá estaba, mientras vos estabas haciendo esta presentación, mirando a ver, bueno, la posibilidad de en el Facebook, viste, acá tengo el teléfono, para ver preguntas o inquietudes que también pueda traer la gente que se va conectando, ¿no es cierto? Como para que esto pueda ser un espacio interactivo, ¿no? Algo en donde podamos dialogar con vos, Roxana, por supuesto, y con aquellos que estén conectados, más que una ponencia, una masterclass, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La idea de las charlas nuestras son, o sea, ya las venimos trabajando de esa forma. La gente se comunican por mismo Facebook, por los WhatsApp, empiezan a sonar los WhatsApp, a moverse. Así que sí, seguro, la idea es que sean interactivas. O sea, este espacio lo que quiere es que le saquemos las dudas a la gente. O sea, que lo que ellos puedan hacer o las herramientas que le puedan llegar a necesitar, el espacio le pueda aportar. Y creo que el tema de comunicación es fundamental. Y diría yo que más fundamental en esta época de cuarentena, en donde estamos todos encerrados, todos juntos, y que, bueno, nos decimos cosas que vos decís, pero yo suponía que vos me dijiste, o yo creía, y bueno, y se generan los conflictos, y encima todos encerrados, más conflictos. Así que... Sí, la palabra Roxana de fondo que está, viste, como si rasparamos y vemos un poco detrás con qué nos encontramos, es conflicto. ¿No? Está ese conflicto que nosotros tenemos con un otro, que generalmente llamamos conflicto a una diferencia que se establece entre lo que nuestra perspectiva o lo que nosotros queremos o nuestra expectativa y la perspectiva, los deseos o las percepciones del otro, ¿no? Cualquier brecha nos pone ante lo que llamamos un conflicto. Ahora esos conflictos pueden ser amorosos o dolorosos, pero en sí son una diferencia. Cuando el conflicto es interno es más grave aún, ¿no? Que es lo que generalmente llamamos dilema, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una perspectiva sobre algo, pero lo opuesto también nos resulta válido, no sabemos qué hacer, tenemos un dilema. Y no siempre tenemos una buena comunicación también con nosotros mismos, ¿no? Hay comunicaciones obvias y evidentes que tenemos con nosotros que nos permiten hacer cosas obvias y evidentes de los cuales nos podemos sentir satisfechos y contentos, pero hay un montón que no, ¿no? Nuestra cabeza rumiante, sin duda alguna, en algún momento del día, en algún día de la semana, en algún mes del año, ¿no? Nos taladra y nos pone en algún lugar que lejos de ayudarnos a crear, a construir, a lograr, a generar o a estar en paz siquiera, muy lejos de eso, ese taladro rumiante nos pone en un lugar de incomodidad, de ansiedad y todo lo que viene alrededor. A mí hay algo que en toda esta ecuación resulta uno de todos los caminos posibles a tomar, porque podemos entrar por muchos lados, ¿no? Es como que el tema de la comunicación es amplio, es muy general, es muy abarcativo, y podemos entrar por muchos lados. Hay uno que me encanta, que me parece muy latente, muy cotidiano, muy del día a día, que es esta brecha que se establece entre lo que yo quiero decir, lo que sale de mi boca, que no siempre va de la mano, ¿no? Después está lo que el otro escucha, oye, ¿no? Y el modo en que lo interpreta. Son como por lo menos 4 filtros, en realidad son 9, pero quedémonos con estos 4 que ya tenemos para entretenernos un rato largo, ¿no? Y estos desvíos que se producen entre lo que yo quiero decir, lo que sale de mi boca, lo que el otro escucha y el modo en que lo interpreta, nos pone ante lo que se conoce como malentendidos. No malos entendidos, se dice malentendidos, por lo menos de la Real Academia Española. Y estamos, a ver, que levante, vamos a ver hay bastante gente que ya conectada, ¿no? Que levante la mano el que nunca está expuesto a ningún malentendido, ¿no? El que Voy a la nunca corriente, encuentra voy a la corriente.
una brecha, ¿no? Porque siempre estamos ante los desvíos. Porque a veces inclusive yo creo que dije algo y en realidad lo que dije es otra cosa. Yo estoy más pendiente de lo que yo quiero decir, pero no siempre tengo registro de lo que digo. Inclusive a veces ni siquiera es el contenido, está ese tonito, ¿viste? Que nos crea y nos pone muchas veces en lugares de un nivel de reactividad que lejos de generar puentes, al contrario, termina creando más distancias, ¿no? Y a veces es cuestión de revisar simplemente, no es cuestión de... Pasa en los casos, por ejemplo, que viene a decir también, o sea, me lo has dicho de una forma y vos decís, pero si yo te lo he dicho como te lo digo siempre, no, me lo has dicho de una forma porque, porque estaba... Y yo creo, calculo que eso también tiene mucho que ver con la emocionalidad con la que uno se encuentra también. Porque la comunicación no es tan solo verbal, sino pasa por lo no verbal, las formas, los dichos, las emociones, o sea, es un todo, y creo que eso es también, se produce en esto, este malentendido. Sí, inclusive cuando hablamos de la forma, dos formas iguales, en contextos diferentes, con emocionalidades diferentes, va a sonar diferente. Porque, por ejemplo, a veces yo puedo ser muy simpático y muy amigable, muy polite, como decimos, y alguna vez me pasó a decir, ¿vos me estás tomando por idiota? ¿No? Porque, no, pero lo que quiero decirte amablemente, no quiero que te Claro. ofendas, te quiero decir, a ver, siento que me estás subestimando, me estás tomando por idiota. No, no, y se genera otro tipo de conflicto. Pareciera ser que le ponemos mucho, bueno, vos trabajás con todo lo que es, Roxana, el lenguaje no verbal y sabemos que es Sí. el 93% de una comunicación. Pero si tan solo fuera lo que digo y cómo lo digo, también nuestra vida sería mucho más fácil. Porque cómo lo digo hoy, tal vez lo digo igual mañana, diciéndole el mismo contenido, la misma información, pero a vos te puede resonar totalmente diferente. Si hay una erosión en el vínculo, en la relación, por ahí yo puedo ser sumamente amoroso y el otro me está diciendo, conozco tu mirada perspicaz. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ¿cómo el otro interpreta? ¿Desde qué lugar lo interpreta? Por eso yo, para mí creo que hablando un poquito en términos de herramientas, ¿no? Para poder aterrizarlo en concreto, sabiendo que esto nos salpica a todos, ¿viste? Pues no, porque vos que sos coach, no, a ver, yo soy coach, pero no estoy ungido, ¿no? Eventualmente lo que a Yo me mí estoy cierta coachando práctica... todo el tiempo. Y yo tengo varios coaches inclusive, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite y por dónde voy. Porque ¿qué es lo que aprendí? Lo que marca la diferencia es cuánto tardo yo en levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? No tiene que ver con qué recursos yo tengo, sino cuánto tardo. Porque yo sé, por lo menos conociéndome, y hablo desde mí, ¿no? Conociéndome que si tardo cierto tiempo, me termino enroscando y termino postergando y ahí me va a salir esa necesidad compulsiva de tener razón. Y ahí es donde hago lío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos aprendiendo? Disminuir la profundidad de ciertos conflictos, la intensidad de ciertos conflictos y la frecuencia de ciertos conflictos. ¿Ya? Entonces, trabajar con profundidad, intensidad y frecuencia ya ganamos bastante, pero nunca vamos a poder evitar que esto ocurra por el nivel de complejidad que tiene el ámbito de las relaciones, los vínculos. Si a gatas a veces metiendo a mí mismo, ¿cómo puedo pretender en una convivencia que todo sea vino y rosas con uno otro, ¿no? Este, Aquí nos está preguntando Juana, dice si el miedo me puede hacer malinterpretar algunos dichos. definitivamente. El miedo mete la cola cual diablo, ¿viste? Está ahí atrás. Porque no solamente el miedo de quien escucha, porque a veces hay ciertas cosas que nos da miedo escuchar, entonces también lo torcemos, lo distorsionamos. Nos manejan y nosotros creemos que tenemos mucho control de lo que estamos diciendo, de cómo lo decimos. Y sin embargo, a veces no somos conscientes de qué manera el miedo nos está manejando. El miedo, ¿viste? Yo a veces lo relaciono con cosas concretas, ¿no? Como por ejemplo, el viento. Y si vos te imaginas, yo el viento, nunca pude ver un poquito de viento.
pude sentirlo el viento, pero no lo puedo ver el viento. El viento mueve las cosas y yo puedo ver las cosas que se mueven como resultado del viento, ¿no? Una hoja tal vez en un parque. Digo, mirá el viento cómo la mueve, pero yo no puedo ver el viento es transparente a mi vista, ¿no? Tal vez con cierta agudeza visual, con ciertos instrumentos, pudiera ver el viento moviéndose, pero en general lo que vemos son los efectos del viento. ¿Podés detener el viento? No, el viento es viento, el viento siempre va a estar. Ahora, podés protegerte del viento, podés aprovechar el impulso y la fuerza del viento, ¿no? Como un barco con una vela que pueda tomar impulso. Podés elevarte a través con el viento, ¿no? Como un avión que utiliza las corrientes de viento para poder elevarse o para poder bajar. Entonces, yo creo que pretender detener el viento es como pretender ganarle al miedo. Entonces, no, el miedo es invisible, no lo puedes atajar. No puedes guardar un poquito el viento. Ahora puede ser una fuente muy importante de energía, ¿no? La energía eólica, ¿no? Es una metáfora de referencia para ver cómo el viento es un impulsor de movimiento, es un impulsor de fuerza y de energía, pero no hay forma de competir con él. Siempre vamos a perder con el viento. Somos más densos y más pesados que el viento. El viento puede voltearnos, el viento puede traer a nosotros un virus y resfriarnos, entre otras cosas. Entonces, el miedo funciona igual. No se ve el miedo, pero sí se ven sus efectos. Se escucha el miedo en un tono de voz, se observa el miedo en una determinada expresión, se puede reconocer el miedo en una gramática, ¿no? En el modo de articular una oración. Cuando vos me haces sentir culpable, me haces tanto daño, ¿no? Y ahí el miedo como que está adueñándose de todo el sistema, es como decir, cerrar alguna ventanita, fíjate porque el miedo te está matando, ¿no? Te quema. Entonces, ahí es donde el espacio de práctica, creo yo, ¿no? Las herramientas que podemos adquirir en este sentido, es aprender a mirar con otros ojos el miedo para entender que nuestra comunicación siempre va a tener desvíos, ¿no? Los malentendidos son parte de una realidad inevitable. Esta es la mala noticia. No hay solución. Hay dos cosas inevitables, que nos vamos a morir y que vamos a generar y ser parte de malentendidos, ¿no? Esas cosas. Sí, ninguno está exento de cometer esas No, malas interpretaciones, digamos. totalmente. Inclusive pareciera ser que muchas veces las malas interpretaciones son el resultado de una falla en la voluntad, como una mala voluntad, o un daño que tenemos, psicológico. Puede haber, ok, no estoy negando su existencia, pero en lo cotidiano, a veces, viste, inclusive toma un tamiz muy agresiva ciertas comunicaciones cuando nosotros empezamos a tratar como enfermas a ciertas personas. Que puede ser que lo estén o no, viste, hay casos y casos, no quiero pero yo no soy el especialista en ese sentido, pero sí yo puedo ser de alguna manera especialista en mi propio dolor para decir, mira, cuando vos me hablas así, cuando vos decís esto, a mí me pasa esto otro, y desde este lugar no tengo probabilidades, si queremos llegar a buen puerto, de poder manejarlo. Por eso había algo que yo te quería compartir un poquito antes, viste, para ir aterrizando un poco esto que vamos hablando, para decir, bueno, todo muy lindo, pero ¿y cómo le hago? ¿No? Dame algo, decime algo. Bien, uno de los grandes temas ante una discusión, que tiene que ver con estamos hablando del conflicto, ¿no? Uno de los grandes temas de la discusión es que muchas veces nos lanzamos al contenido de la discusión, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Cuál era la expectativa? ¿Qué promesa no se cumplió? ¿Qué acuerdo tácito no se cumplió? Pero no siempre estamos alertas para establecer cómo nosotros vamos a manejar nuestros conflictos. Mirá qué tontería, mirá qué obviedad, ¿no? Decir, pero esto es tan obvio que sin embargo cuando aparece algo que a mí no me gusta, la mejor forma de ver esto son las relaciones en donde vos tenés problemas. Siempre digo, porque es fácil ver, en donde en donde la manejamos bien es fácil, no, porque yo en realidad siempre pongo lo mejor de mí, siempre busco los puentes para crear valor, pero después hay lugares en donde no dura ni 2 segundos, ¿viste? Exacto, sobre todo los que son mecha corta, ¿viste? O leche hervida, que enseguida. Ahí estoy yo. Pero si vos te fijás, Roxana, son lugares, situaciones
o contextos en donde de repente nos sale la leche hervida o esta cosa que enseguida nos calentamos. Porque inclusive está eso que dicen, no, porque yo soy una persona muy paciente. Y yo he escuchado y he visto gente muy paciente saltando de repente a la yugular y decir, pará, mirá la información, mirá los datos, pará porque te estás, por ahí estás distorsionando y estás lanzando si es insuficiente. No, porque no es ñi, ahí me traganté. Pará. ¿Viste esta cosa de no, a veces que nos cuesta? Entonces, yo lo que traigo muchas veces en este sentido, cuando aparecen estas cuestiones, sobre todo en donde aprieta el zapato, ¿viste? Esas relaciones, esos vínculos, esos contextos en donde realmente representan un desafío y a veces son inevitables, como un compañero de trabajo, que sea un jefe, o una pareja, alguien que amás, alguien que amamos, ¿no? Que por ahí, independientemente de nuestro amor, de la relación y del vínculo, hay ciertas cosas que nos generan fricción, obvio, es natural, porque esa media naranja va a ser otra mitad y inexorablemente esa otra mitad va a tener otras perspectivas que va a generar algún tipo de fricción. Conversar sobre cómo nosotros manejamos nuestras dificultades. Establecer acuerdos acerca de cómo vamos a manejar esas diferencias y sentarnos a conversar, no cuando las papas queman, eso hay que conversarlo cuando las papas están frías. Antes de que en la rana, en el agua hervida, antes de que empiece a saltar, cuando el agua todavía está tibia. Entonces, cuando yo salto así, avísame. Cuando te veo, déjame que yo te diga. Cuando yo encuentro esto, pero hablemoslo antes de enojarnos, porque si queremos resolverlo desde el enojo, nos va a costar mucho más. Y el riesgo de que alguno diga algo inadecuado o haga algo inadecuado que termine generando una fricción y un malestar que después, bueno, tiene que pasar un tiempo y retomarlo, ¿viste? Y vamos, y volvemos, y repetimos la misma telenovela, y a veces pasan años, y después ya en algún momento está como que nos terminamos anestesiando de esa telenovela, diciendo, "Bueh", y nos resignamos, ¿no? Yo digo, no, No, la verdad no, que el tema este de la comunicación es muy, muy grosso. Yo, por ejemplo, con mis hijos, yo siempre hablo desde mi experiencia. Yo siempre he dicho que era una mamá muy gritona, venía harta del trabajo. Y hasta que comprendí que ellos también me necesitaban y por eso armaban todo este barullo para llamar cuál me llamaba más la atención. Cuando yo descubrí eso, empecé a comunicar de otra manera. Yo empecé a decirle, por ejemplo, a mis hijos, no me jodan que estoy enojada. Tengo problemas en el trabajo, no me digan nada porque les voy a retar. Y como que eso también fue esa información de cómo me estoy sintiendo o de lo que estoy no queriendo hacer, me llevó a que mi comunicación con ellos sea mucho más fluida. Ahora que son todos adultos, mis hijos son todos grandes, tenemos una buena comunicación por ese motivo. Creo que sin ser coach, como yo digo, sin ser coach, apliqué esa parte y creo que el tema de decirle al otro, estoy mal, hoy no quiero hablar, o lo que hiciste me dolió mucho, déjame que se me pase el enojo. O sea, sí. que también pasa por ahí, ¿no? No, decir, mirá, desde esta manera estamos en un tono, estamos en una pulseada, que lejos de resolver estamos viendo a ver quién tiene más fuerza o quién sostiene por más tiempo. Son pocas las probabilidades de llegar a buen puerto. Entonces, pongamos la pausa, para que baje un poco los decibeles y por ahí retomemos esta conversación. No vamos a evitar, no vamos a evadir el problema. Lo que vamos a hacer es tomar inteligencia de una manera más madura y de una manera más adulta y decir, bueno, ahora no. Ahorita no, ¿no? Estaba viendo mientras vos comentaste a Roxana, mirando un poquito así los comentarios, ¿no? que van dejando. Y bueno, Marce, amiga, Marce Matei, qué lindo verla que está ahí conectada, que comenta como esto de no sería cómo lo digo, sino cómo el otro lo interpreta. Y esta distinción que trae Marce me parece tan importante porque yo creo que es una combinación de ambas. Ahora, eventualmente es cómo lo digo, cómo lo interpreta, pero es cómo lo resolvemos juntos. No importa que yo tenga un conocimiento, una información, una herramienta o un recurso, sino es si lo que queremos es resolver algo, si lo que queremos es acordar algo, eventualmente la calidad de una comunicación se mide por sus resultados.
no por el manejo del conocimiento, ni por el manejo de las herramientas, ni por la capacidad discursiva, porque eventualmente podemos tener todos los recursos del mundo, pero si el otro es ño, y está obtuso, está cerrado, no hay recurso que valga, ¿ok? Entonces, el valor se percibe por el resultado obtenido, ¿no? En función de las expectativas de cada parte. Por eso ahí Susana, que también conectada está viendo que dice, no dejamos de ser humanos. Y es cierto, con las herramientas de coaching salimos más rápidos de los distintos estados de ánimo y situaciones. Pero nada, y agregando muy ciertamente, nada, pero nada va a evitar que nosotros caigamos en algún estado de ánimo que a veces nos cierre posibilidades. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que a veces podemos confundirnos, todos nos mareamos, todos estamos lidiando con muchas cosas. Es como que a veces estamos como bailando en una pista de baile que se mueve como si fuera en un barco y a veces el barco se mueve mucho. Entonces, inexorablemente podemos tropezar o pisarle los pies a alguien mientras bailamos, metafóricamente hablando, ¿no? O podemos entristecernos porque alguien amado, querido, o alguien a quien respetamos, nos pisa, o nos sentimos pisados. Pero no es lo mismo estar pisado que sentirse pisoteado. Y es posible que haya gente que le guste pisotear consciente o inconscientemente. Y inclusive están aquellos que pisotean y dicen, yo no fui. O, tampoco es para tanto, ¿no? Se los conoce con nombres psicópatas. Pero es parte de la vida, es parte del baile, es parte del juego, ¿no? El regalo de este tiempo tal vez es poder tomar registro. Este ratito que estamos acá charlando, Roxana, ¿viste? Con amigos que están conectados ahora y tal vez observando un poquito la naturaleza de lo que estamos hablando. Es el ejercicio de poder ver qué cosas están alrededor nuestro y son hilos invisibles que tal vez no los percibimos y que tal vez nos pueden ofrecer algunos atajos, ¿no? Gramaticalmente yo lo traigo así como tip, ¿no? Como herramienta. Empezá a ser sujeto de tu oración, ¿no? ¿Viste? Hay ciertas cosas que nos enseñaron cuando éramos pequeños que decimos, ¿dónde lo vamos a aplicar? El sujeto, el predicado, ¿quién es el sujeto? Bueno, lo encontré de grande todo eso que aprendí en el colegio. Ser sujeto a la oración es yo siento, a mí me pasa, yo quisiera, yo te pido, te propongo, te ofrezco, ¿no? En vez de que el sujeto de la oración sea el otro. Vos me lastimás, vos me agredís, vos, como que la cosa está afuera. Es Aparte cierto que tampoco el nos otro, hacemos cargo. sí, también es cierto que el otro puede hacer cosas que a nosotros nos perjudiquen, sentirnos perjudicados por lo que hace el otro. Pero no es lo mismo decir, pará, cuando vos decís esto, yo me siento dolido, a mí me duele. Yo hay una frase mi frase de cabecera es acertado o erróneo. Mira, no sé si tengo razón, tal vez me equivoque, pero yo hoy lo veo así. Y el tiempo en estas cosas nos dice, a veces nos da una cachetada y nos dice, idiota, estabas confundidísimo. Y yo digo, uy, cierto, ¿viste? ¿Cuánto tiempo tardo en levantar la mano para poder rectificar, sobre todo en aquellos vínculos que a mí me importan? En donde es más importante resolver que mi orgullo, mi vanidad, tener razón o verme bien, ¿no? No está mal vernos bien. De hecho, hacemos un montón de cosas para vernos bien. Eso no es necesariamente malo. El problema es cuando eso es lo primero. El problema es cuando eso es lo único, ¿no? O el problema es cuando por verme bien lastimo a alguien o hago algo en donde alguien a quien yo quiero se siente mal o perjudicado. Ahí es donde son los espacios lindos para meter un poquito el dedo, ¿no? La llaga, buscar. Porque para las cosas que hacemos bien ya está, ahí disfrutemos, ahí celebrémoslo, ¿no? Lo que hacemos bien ya está. Reconozcámoslo, celebrémoslo. Ahora, corrernos de la resignación, bueno, esto como bien, como buena coach, ¿no? Que Roxana, ¿viste? Corrernos de la resignación y entrar en los terrenos de aceptación no significa rendirnos, ¿no? Entrar en aceptación no. Ahí es donde aparece nuestra capacidad de cambio, ¿no? Nuestro impulso transformador. Y en este tiempo eso es una constante en la ecuación que mantiene esta necesidad de mantenernos despiertos. Hoy día, ¿viste?
no podemos dormirnos tranquilamente, pero lo único que nos va a dar es caer en la negación o en la resignación, ¿no? Cuando la resignación duele mucho, entramos en la negación y caemos en la impotencia. No hay nada que pueda hacer, no hay nada que pueda cambiar. ¿Qué querés que haga con este jefe? ¿Qué querés que haga con este equipo? ¿Qué querés que haga con esta esposa? ¿Qué querés que haga con este marido? Es lo que me ¿Qué querés que tocó. haga con este? Claro, ¿viste? Terminamos cacareando. El tema es construir valor, ¿no es cierto? Hay algunos mensajes. Aquí me pregunta, dice Sergio, eh, dice, tiene una empresa, y dice, yo les doy órdenes a mis empleados, pero nunca me interpretan lo que yo les digo. Dice, ¿qué puedo Claro, hacer? Dice, ¿qué puedo hacer para que me entiendan? claro. Fíjate vos, yo imagino por lo menos dos dimensiones ahí. Una cosa es comprender, ¿no? Las palabras. Comprender las palabras es ser parte de un lenguaje común, ¿no? Que yo te digo, 2 más 2 es 4. ¿Comprendiste? Sí, comprendí, ¿viste? Perfecto. Entonces, por un lado puede ser que como líderes, cuando tenemos gente a cargo, damos directivas cuya comprensión está o no. A veces damos por sentado y por obvio que nuestra gente maneja o conoce ciertas cosas que tal vez nunca nos sentamos a validar, a explicar o a corregir. Entonces, una de las realidades posibles que se presentan en este tipo de situaciones es que nuestros colaboradores, nuestra gente, ¿se entendió? Sí, sí. Y después no entendió nada, hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, Se consultan entre los mismos empleados. ¿Vos las y entendido? después, ¿vos entendiste? ¿Entendiste? Porque yo no entendí No. nada. ¿Vos entendiste? Tampoco. Lo explicó mal. Ahora, ninguno levantó la mano. También hay que ver cómo juega la relación y cada caso hay un montón de subjetividades en esto, ¿no? Entonces yo entiendo que, viste, salpica un poco más o un poco menos dependiendo de un montón de factores. Entonces, hay un modelo, Ken Blanchard, hace muchos años desarrolló lo que llamó el modelo de liderazgo situacional, que era poder adaptar de acuerdo a un montón de situaciones un formato de liderazgo que pueda ayudar en esto que bien trae acá, ¿no? David, ¿no? Me dijiste el nombre Sergio, de... Sergio. Ah, le cambié el nombre, perdón, de Sergio. Lo que Sergio trae. Entonces, volviendo al punto, por un lado está esa dimensión que tiene que ver con la comprensión de lo que se le dice, ¿no? Entregame tal pieza para poder, para el día de mañana. ¿Lo va a tener? Sí, 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 sí. Después está el punto que es la adhesión, en donde por ahí juega otro factor menos visible y más peligroso y más subjetivo, que a veces hay comprensión pero no hay adhesión. ¿Qué significa? Le digo a un colaborador, tráeme tal pieza para poder entregarle a tal cliente para mañana. Y él sabe que o esa pieza no está, y tal vez no está la confianza dada, o no tiene la seguridad para decirlo, o tal vez esa pieza se perdió, o tal vez esa pieza se le rompió y no sabe cómo manejarlo y decirlo, o tal vez no sabe cuál es la pieza, pero no sabe cómo buscarla, dónde buscarla, o a quién pedirle, o cómo conseguirla. Lo cierto es que llegado el día siguiente, esa pieza no No está. estuvo. Y le pregunta, ¿qué pasó con la pieza? No, pero si yo le dije justo y que lo que pasa es que ahí empieza la erosión en las explicaciones justificatorias, ¿no? Entonces, o por ahí puede ser que lo que yo decía de la adhesión, que la persona diga, tráeme la pieza, sí, y se queda el colaborador pensando, me está pidiendo algo que es imposible, esa pieza en donde está no hay forma de que yo se la entregue para mañana. Él sabe de esa pieza, yo sé que necesita esa pieza, o si yo le doy esa pieza que le pidió el cliente yo sé lo que le está pidiendo y lo que está necesitando no es esa pieza, es otra cosa. Él cree que sabe y me pide esa pieza, pero si yo le doy esa pieza, yo voy a quedar después mal ante el cliente porque yo se la tengo que entregar. Entonces, viste que se juegan un montón de resortes ahí abajo peligrosísimos. Lo cierto es que
damos una directiva y después las cosas no pasan. No pasa. Suenan los grillos, ¿no? Se ven los cardos. Entonces, analizar la naturaleza de la adhesión va más allá de la comprensión lógica de una orden, de una directiva, de una línea de trabajo. Es un fenómeno porque, claro, por un lado nosotros como jefes tenemos, digo, tenemos como jefe, yo cuando en mis actividades tengo gente, colaboradores, gente que trabaja conmigo, a veces he tenido más, a veces he tenido menos, pero me he encontrado con esta situación, más allá de haber trabajado con muchos clientes que tienen empresas, organizaciones y todo eso. Esa franja de abajo que tiene que ver con todo aquello que no se dice y no es fácil decir porque no siempre tampoco se ve con claridad, es el terreno de los coaches o de los consultores. Totalmente, Este, totalmente. o sea que a veces la fácil es decir, voy a ser claro y voy a tratar de ser más claro. E incluso a veces dicen, para ser claro, voy a explicarlo bien detalladamente. La cosa es que después reúno al equipo y lo digo bien detalladamente, pero a los 20 segundos ya se quedaron en otra porque la explicación es tan larga, es tan compleja, es tan extensa, es tan detallada, que llega un momento que ¡piu! Desconectaron, pero tienen cara de no me diga, no me diga, no me diga. Entonces, viste, se agarran la cabeza mucho porque si lo hago muy detallado, viste, los pierdo porque no me siguen. Y si lo hago muy concreto, muy directivo, hacen cualquier cosa. Tengo que encontrar el punto medio. No existe. El punto medio es gelatinoso. Porque ¿de qué va a depender el punto medio? Va a depender de cómo me levanté ese día, va a depender de cómo se levantaron ese día, va a depender de la urgencia de aquello que yo le estoy diciendo a mi gente y va a depender de la naturaleza de la confianza que hay en la comunicación. No es confianza en la relación, es confianza en la comunicación, que es diferente. Claro. Es yo valido lo que me dice o no valido lo que me dice, pero no tiene que ver ni con la persona, ni tiene que ver con los recursos. Tiene que ver con la credibilidad que nosotros tenemos cuando abrimos la boca. Aquí hay una Tema para coaching pregunta, también. aquí hay una pregunta medio relacionada con lo que estás diciendo, pero es personal, es para vos. Me dice Sonia, dice, ¿cuál ha sido el peor malentendido que has tenido y cómo lo solucionaste? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? No me viene a la imagen un peor, ¿viste? Como decir. Tendría que sentarme a pensarlo, tal vez. Sería un buen ejercicio. Pero yo creo que imagino el trasfondo de la pregunta, Sonia, que me parece interesante, que es porque me encuentro con malentendidos constantemente. Me encuentro con malentendidos constantemente. De hecho, con Romy, que está por ahí, viste, la cosa de la convivencia, del tiempo, tenemos unas cantidades de malentendidos, pero de cosas cotidianas, de cosas simples, ¿no? Y hay una especie de latiguillo, así, no saques conclusiones, estás sacando conclusiones, ¿no? Entonces, cuando aparece el Estamos, no saques, sí. claro, cuando Déjame aparece bien. el no saques, claro, cuando aparece el no saques conclusiones es una especie, es una especie de, bueno, baja un cambio. Digo, ok, para, está bien, bien, bien. Entonces cambiamos un poco el ángulo de la conversación. Pero a veces se pone muy picante, ¿viste? Porque la emoción a veces nos gana, nos gana. Para mí yo creo que la forma con la cual yo me encuentro, más que desde los recursos comunicacionales, es conectarme con el amor, ¿no? En este caso es una relación amorosa, entonces es a ver cuánto yo necesito sostener mi orgullo para tener razón y erosionar tal vez una linda comunicación, un lindo momento, o cuántas cosas yo pierdo por quedarme enroscado, queriendo tener razón, o enroscarme en el enojo. Para mí yo creo que en la respuesta del trasfondo de lo que Sonia pregunta es buscando claridad en el propósito, no buscando claridad porque si la claridad es subjetiva, pero claridad en el propósito. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Tener razón o lo que quiero es resolver? Poder tener claridad de eso. Porque sí, nos gana la necesidad de tener razón. ¿Sí? ¿Sí? Somos vulnerables a eso, ¿no? Y somos sensibles muchas veces
pero el tema es darnos cuenta a tiempo. Y a tiempo inclusive a veces es tarde. Ya se nos disparó Este, el- tarde digo porque a veces me tengo que enojar y quedarme un rato enojado, enroscado, y masticar ese enojo y retorcerme ese enojo, pero de ese enojo salgo fortalecido y un poco más maduro. Por eso digo a tiempo de poder retomar y meterme el orgullo en el costadito y poder pedir perdón, poder decir gracias. O anda a cagar, pero a veces es otra parte. Este, bueno. Acá me preguntan, me dice que si bien se habla, por ejemplo, en oratoria de seguridad, de confianza, si esa parte que tiene la oratoria, especialmente la parte escénica, ¿no es cierto? Cuando vos salís a la parte escénica, también se vuelca en lo que hace a las comunicaciones propiamente de uno a uno. O sea, el decir, si yo no estoy seguro, muchas veces comunico mal o me expreso mal, o si no tengo confianza quizás en el otro o en mí mismo, también puedo generar malentendido. Entonces, Sí, sí, yo creo que el tema de los malentendidos lo podemos ver como bien lo traes desde la confianza, pero creo yo que también es una cuestión de conciencia. uh-huh. Como los malentendidos son inevitables, ahora, eventualmente son manejables. El tener más conciencia, el tener más registro, nos hace un poco más cuidadosos. Nos hace tal vez un poco más cautos, aunque no menos osados y arriesgados. Fíjate, este es interesante, ¿no? Hay un riesgo siempre, siempre hay un riesgo. Yo puedo jugarla fácil y jugar cómodamente, no arriesgar, entonces hablo poco, digo poco, entonces obviamente el nivel de malentendidos va a ser menor. Interactúo con pocas personas, interactúo sobre cosas muy puntuales y precisas, entonces yo puedo vivir muchos años diciendo, no, yo no tengo malentendidos. Ahora, si vos empezás a arriesgar en términos de ir por más, desafiarte, vencer tu inercia, crear nuevas condiciones, enfrentar algunos que otros desafíos para poder tener mayores espacios de paz y de tranquilidad, es paradójico, es inevitable generar malentendidos. Yo creo que el tema no es cuántos malentendidos nosotros generamos, sino que tanto vivimos en un estado de desafío, de aprendizaje y de madurez. ¿Se entiende? Porque claro, yo estoy cómodo donde estoy, no arriesgo, juego a lo seguro, hago siempre lo mismo, me lavo los dientes con la misma mano, en el mismo cepillo todos los días, me levanto siempre a la misma hora, tengo siempre la misma rutina, entonces es probable de que no tenga conflictos ni malentendidos. La pregunta es, si realmente soy feliz así, fantástico. Ahora, si vivir como un robot y como un autómata en automático no te da la felicidad que vos quisieras, inclusive la paz, porque uno dice por hacer siempre lo mismo, uno cree que está en paz y en realidad tiene unas batallas internas atroces. El mejor indicador es la almohada. La almohada es el gran indicador en ese sentido. Entonces, porque vos tengas paz y tu almohada te dice ño, no estás tan en paz. Entonces no es una cuestión de cuántos malentendidos generas. La pregunta es, si tenés pocos malentendidos, la pregunta ¿es porque sos hábil o estás arriesgando poco? Y ahí es Qué decir, no importante. es cuántos malentendidos, no es cuántos conflictos tengo, sino que tanto arriesgo para poder vivir una vida a la altura de lo que yo imagino y que creo que yo quiero hacer. Y me la juego por eso. Y el costo es precisamente bailar y ser pisado, bailar y ser pisoteado. Bailar y pisar a otros y saber pedir disculpas a tiempo, de tal forma de seguir caminando y encontrar la forma de recrear los mejores pasos de baile con un barco en movimiento, hasta incluso en medio de grandes tormentas. Eso es lo que nos hace más fuertes. Eso es lo que nos hace más flexibles. Y eso es lo que paradójicamente nos da la paz de que no podemos manejar las circunstancias, pero siempre podemos estar en paz con nosotros mismos sabiendo que nos llevamos de la mano. Así es. Y ahora, por ejemplo, te pregunto, volviendo un poco al tema de empresas y todo eso.
Si la parte gerencial, o el jefe, o el dueño, este, sabe comunicarse, creo que el entorno también va a adquirir la tranquilidad, la confianza, la seguridad en poder decir, mira, la verdad que yo creo que acá podés estar equivocado, o es mi interpretación de que estás equivocado, o esto no va a poder salir como vos lo querés hacer. Eh, Claro que sí. eh, Sí, sí, Roxana, yo en sintonía con lo que venimos conversando, esto que bien vos decís, yo lo asocio con que esa buena comunicación hacia afuera siempre va a ser, va a ser el resultado de una comunicación hacia adentro. Yo trabajando con CEOs y con altos directivos de muchas organizaciones, gente que ha remado duro y que ha vivido situaciones muy variadas en su carrera, lo cual le dieron un resto y un nivel de madurez personal importante que hace que cuando hablen tengan una impronta y una llegada más allá de la claridad propia en el manejo del lenguaje, ¿no? Hay ciertos líderes con los cuales yo he tenido el orgullo, el honor de trabajar, ¿no? Que de repente hablan, ¿viste? Y la gente escucha, ¿no? Pero escucha desde un lugar de respeto, porque dicen, esta persona habla desde donde habla, sabe, me llega, me conecta, que incluso incluye a veces ser duro incluso, porque no estamos hablando de construcción de puentes, de sí, generación de valor y desafío, y pareciera ser que una buena comunicación es siempre con una sonrisa. No, no, a veces hay que ser muy duro, pero no porque el ser duro sea duro con la persona, duro con el problema. Vos me dijiste que ibas a hacer A en tiempo B para llegar a C, te pregunté previamente, me dijiste que lo sabías hacer, me dijiste que lo ibas a hacer, me dijiste que lo estabas haciendo, cuando llegó el momento no me lo diste. Y eso generó tal conflicto, tal problema, lo cual me da mi derecho a reclamar sobre la reparación de aquello que vos prometiste y no cumpliste. Y eso no tengo por qué decirlo, ay, bueno, mira, sí, yo sé que tal vez has tenido dificultades, y todos tenemos problemas. ¿Sabes qué? Te pregunté si lo ibas a hacer, me dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste. Me dijiste que sabías hacerlo, me dijiste que lo ibas a hacer, te pregunté previamente, estábamos para que lo hiciera y al momento de hacerlo no estaba. Eso es un problema y yo tengo que repararlo. Puede ser que lo repares o no, yo lo voy a reparar y tendremos o no una conversación luego. Implica a veces ser duro, ¿no? Pero es parte de la confianza, es parte de la credibilidad de la relación. Yo confío en vos y quiero confiar en vos y te traigo esto para que podamos tener la confianza que necesitamos. Porque yo incluso, sé lo que vos podés darme. incluso muchas veces le decís, pero, o sea, vienen y le dicen, bueno, a ver, ¿qué herramientas necesita? No, 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 yo lo puedo hacer solo, y después no cumplen. Entonces también es decir, hasta por ahí le ofreces capacitarte, o a alguien que te pueda colaborar, y bueno, y si no se cumple, es obvio que Sí. se necesita una mano dura, dura Sí, entre comillas, digamos, ¿no? sí, hay un principio que a mí me encanta, que yo tomo de bueno, unos autores, se llama Roger Fisher y William Ury, que desarrollaron en la Universidad de Harvard en los años 80 un modelo de negociación maravilloso, se llama el modelo Harvard, ¿no? Que ellos decían algunas cosas, a mí me quedó muy grabado en su momento cuando lo estudié y lo aprendí, yo he trabajado muchos modelos de negociación y resolución de conflictos. Decía, duro con el problema, hablando con la persona. Y la gran confusión en los malentendidos es cuando somos duros con la persona. No, separar la persona del problema. Vos me dijiste que ibas a hacerlo, no lo hiciste, me generó este problema, hay que resolver este problema y yo comprendo resolver. Entonces, yo estoy disponible para poder resolver aquello que sea que necesitemos conversar, en tanto y cuanto lo hablemos, pero si yo tengo que adivinar, mientras yo estoy resolviendo con el otro lado, las dos cosas juntas no las puedo hacer. Entonces, déjame que resuelva allá, o resolvamos allá, o resolvemos allá, pero la pregunta es, ¿cómo construimos relación? Todo vínculo ocurre en el contexto de la confianza. Y la confianza se sustenta no solamente en las acciones del pasado, ¿no? Sino en en el manejo de los compromisos del presente. Porque puede ser que yo no tenga ciertos conocimientos para poder resolver competentemente algún tema, pero puede ser que vos confíes en mí, en mi capacidad de aprendizaje
o en mi capacidad de manejo de las promesas para saber que si yo no llego te voy a avisar para no exponerte a vos y que vos no quedes mal o que vos no tengas un problema mayor aún, ¿no? Eso se llama responsabilidad. Tal vez no tenga la competencia, pero sí la responsabilidad. Y por ahí confiamos a veces en gente que son responsables y que tal vez no tengan todos los conocimientos. Y le damos el tiempo y el espacio para que los desarrollen. E inclusive aceptamos errores y desvíos como parte del costo mismo del aprendizaje y de la relación, como un componente propio de la dinámica. Y eso no está necesariamente mal. Pero saber incluirlo es saber qué lenguaje hablamos. Y la coherencia habla de lo que nosotros podemos crear a nuestro alrededor. La consistencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, incluidos los errores y la reparación de los errores que pueda cometer, no por mala intención, sino por ignorancia o por capricho, por inmadurez, pero nunca por negligencia. ¡Tum! Se pone picante. Así nos dejó a todos. No, la verdad que el tema de las comunicaciones es algo que me apasiona. Desde el Enneagrama se estudia también mucho lo que es personalidades y cómo hablarle al otro. Cada eneatipo, claro, en luces y en sombra. Exactamente, cómo se relacionan uno con otro, qué es lo que dicen, y también eso nos ayuda a que podamos hablar desde lo que escuche el otro, o desde cómo escucha el otro. O sea, sabiendo cómo es la personalidad, cómo está mirando el mundo esa persona, también nos resulta mucho más fácil hablarle desde donde él está mirando el mundo. Por supuesto que eso también es un entrenamiento. O sea, no es Totalmente. Me encanta porque Albita justo está hablando algo de eso, Roxana, y estoy viendo ahí en el chat, sí. En el chat de Facebook, y me encanta, tiene una pregunta bien concreta, ¿no? Sobre cuál es la estrategia más efectiva para corregir un malentendido, para que suene genuino, auténtico, que la otra persona realmente entienda nuestra intención real. Y es interesante porque hay mucha subjetividad en el medio. Una premisa que hasta acá no hablamos es que en realidad el malentendido, mientras ocurre, no existe. El malentendido es una interpretación que damos después de haber hecho lío. Pero mientras estamos, se lo llama inferencia, ¿no? El paso previo al malentendido es una inferencia, que es asumir, dar por sentado que. Pero mientras estamos en el baile, no lo vemos, no hay forma. Por ahí alguno nos avisa, che, mirá que te estás confundiendo, ¡pah! Cerró la puerta. Entonces el malentendido es una lectura que hacemos con el diario del lunes. Entonces, si podemos evitarlos, sí, pero nunca nos enteramos si los evitamos. Hasta que ¿no? Claro, siempre nos enteramos después, pues mira, me parece que estás confundiéndote y me parece que estás asumiendo o me parece que estás sacando una conclusión con datos insuficientes o con datos erróneos. Pero ya ocurrió algo, una parte. Entonces, en este sentido yo creo que lo que bien trae Albita es comunicar nuestra intención real. Siempre es un espacio que ayuda a ganarle terreno al agua, ¿no? A ganarle al malentendido en su proceso, pero ya cuando hubo algo, ¿no? No obstante eso, no hay garantías de que del otro lado se entienda o se acepte nuestra intención real. Porque hay que ver cuáles son los intereses más que las intenciones, ¿no? ¿Qué es lo que al otro le interesa? Hay gente que a veces necesita sacarnos de quicio y que lo hace inclusive inconscientemente, ¿no? Porque necesitan a veces regular en la discordia y en el conflicto una forma de obtener poder o resultados o bienes. Entonces, saber qué juegos jugamos nosotros y aprender a jugarlos también es aprender a hacer una lectura de con quién estamos jugando y cuáles son esas máscaras que pueda estar teniendo esta persona que está delante. No obstante eso, como bien lo dice Albita, el comunicar nuestras intenciones genuinas por lo menos nos prevé a nosotros de saber que estamos jugando poniendo nuestro 100%.
pero eso no hay garantías de que el otro lo tome o lo valide o lo entienda. Pero lo que es seguro es que al jugar ese juego de manera explícita estás jugando un juego con vos. Y el Ah. mejor recurso para darte cuenta del juego con el cual vos jugás es tu almohada. Bueno, Ariel, mira, ya para ir cerrando, eh, hacernos un resumen eh, como para que la gente diga, bueno, a ver, esto me llevó concreto, bien concreto, de todo lo que hablamos, porque la verdad que ha sido un tema tan interesante, creo que se van con muchísima información, y sería lindo que le dejemos unos tips o como vos decías, si bien no hay nada seguro, ¿no es cierto?, de que el Sí, otro entienda lo que yo quiero decir, pero sí por lo menos unos tips como para que yo pueda hacer o decir las cosas de la exacto. mejor manera posible. Bien, vamos a tomar algún resumen de algunas cosas de las que hemos hablado. Lo bueno es que al quedar esta grabación se puede revisar de nuevo en el futuro, Sí, porque totalmente. hay buen material acá, ¿eh? Acá hay buen material para revisar. Sí. Porque hay cosas que por ahí estaban medio voladas y cosas más concretas y a veces se pierden en medio de toda la danza, de toda la música entre tema y tema musical. Entonces, por un lado, los malentendidos son inevitables. Nos damos cuenta de los malentendidos cuando ya ocurrieron, o sea, es parte de lo que es. Podemos disminuir profundidad, intensidad y frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Tomando conciencia. Conciencia del propósito en esa relación en donde vemos un malentendido. Nuestro propósito. Abriendo espacios de diálogo para poder conversar no sobre el contenido o el conflicto o el problema, sino para conversar el modo de manejar nuestros conflictos. Porque a veces no podemos manejarnos a nosotros mismos y necesitamos que el otro nos ayude a darnos cuenta. Tener claro el propósito del otro y saber aceptar que de todas formas el otro siempre tiene derecho a no aceptarlo o a no estar de acuerdo. Se llama legitimidad, pero siempre buscar hacerlo mejor desde nosotros para poder construir valor. Atentos de que nuestra manera de resolver nuestros conflictos hoy, por ahí va a ser muy rudimentaria el día de mañana con más recursos y tal vez es mucho más sofisticada que el día de ayer. Todo cambia, todo es dinámico, pero en el proceso mientras vamos madurando. Y ahí es donde podemos generar mejores recursos. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por estar en este espacio. La verdad que para mí, como te decía al principio, fue un honor. Y bueno, y para la gente que te quiera ubicar, estás en Facebook, tenés tu página web, Oratoria Consciente, ¿sí? Sí, o Ariel Facebook, Goldbar. Ariel Ujú. Goldberg, ok. En Instagram, ahí pueden seguirme en Instagram, en arroba Ariel Goldbar o arroba Oratoria Consciente. A Ujú, veces hay gente con muy buena onda que saca fotos y después postea y me arroba o hace comentarios o pueden hacer comentarios. Yo tengo varios videos con mucha información allí sí. en mi Instagram, tengo varios videos en YouTube también. Y los comentarios siempre suman y agregan valor y se agradecen muchísimo. Así que ya sea en Instagram o en Facebook o en YouTube. Aquí estoy a disposición para lo que manden. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Dale, Roxana, gracias a vos por la invitación, un placer y un saludo muy grande a todos los que están conectados. Gracias a todos por estar una vez más acompañándonos. Chao, Un beso chao. grande. Hasta luego.